Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 9 de noviembre del año 2021, martes de Pediatría al Día. El tema del día de hoy es el posible futuro del sarampión y va a ser impartido por el académico doctor Fortino Solórzano Santos. El doctor Solórzano es pediatra e infectólogo del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Seguro Social, investigador en ciencias médicas del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro de diferentes asociaciones de infectología nacionales e internacionales, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Tengo mucho gusto en presentar y ceder la palabra al doctor Fortino Solórzano Santos. Adelante, doctor. Pues, muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación para poder abordar un tema que me parece que es muy interesante que volvamos a repasar, porque si bien muchos de los pediatras, en particular los pediatras más jóvenes, posiblemente no han tenido la oportunidad de ver un número amplio de casos de sarampión. Como veremos a lo largo de la plática, existen varios puntos que deben de ponernos en alerta, porque seguramente es una patología a la que en algún momento nos vamos a enfrentar y que, dadas las limitaciones en las posibilidades de diagnóstico clínico, pues hay que resaltar algunos puntos que sean de mayor utilidad y que permitan hacer un diagnóstico inicialmente de presunción y confirmarlo, ya que la aparición de un solo caso de sarampión debe de alertar a todo el país. En estos minutos que voy a hablarles, vamos a abordar aspectos generales de lo que es el sarampión, sus manifestaciones clínicas, los aspectos epidemiológicos, el impacto de la pandemia de COVID-19, la vacunación y algunas estrategias para el control. Solo recordar que el sarampión pertenece a las enfermedades exantemáticas maculopapulares, la cual comparte con otras enfermedades como rubéola, exantema súbito y mononucleosis infecciosa. El sarampión, hay que recordar que es una virosis humana con una alta capacidad de contagio y que es transmisible a través de las vías respiratorias. Y solo por precisar, en una población 100% susceptible, un caso de sarampión da como resultado 12 a 18 casos secundarios, lo cual habla de una tasa de ataque bastante alta. Esta enfermedad es autolimitada, en general de corta duración, tiene un exantema muy característico y genera inmunidad permanente. Para nuestro país, aparentemente los primeros casos se describen en 1531 y posteriormente siguen apareciendo algunos brotes. Antes de la década de 1950, esta enfermedad se encontraba dentro de las principales causas de morbilidad y de mortalidad, con la aparición de epidemias cada 2 a 3 años. Afortunadamente, surge la vacuna y en nuestro país en 1973 se inicia el Programa Nacional de Inmunizaciones y en 1980, poco antes de que se declarara la vacunación universal, el sarampión causaba aproximadamente 2.6 millones de muertes al año en todo el mundo, lo cual pues les muestra a ustedes que era una enfermedad bastante letal. México enfrentó una nueva epidemia de sarampión entre 1989
y 1990, a pesar de que teníamos ya dentro del Sistema Nacional de Vacunación la aplicación de vacuna triple viral, sarampión, rubéola, paperas. Sin embargo, debido a una de las políticas que existía en aquel momento de vacunar poblaciones de más de 10,000 habitantes, cada año se fue dejando todas esas poblaciones de menor número de habitantes, donde quedó un hueco muy grande de susceptibles hasta que se acumularon el número suficiente para dar un brote a nivel nacional. Después del control de este brote en 1990 y a través de las estrategias y campañas de vacunación, desde 1996 hasta 2019 no se habían presentado casos autóctonos de sarampión en el país. De hecho, en 2016 se declaró la región de las Américas como libre de sarampión por parte de la Organización Mundial de la Salud. Lo que podríamos actualizar es que, a pesar de que existe una vacuna segura y efectiva, sigue habiendo brotes a nivel mundial con las consecuencias de muerte en diferentes países. Este virus del sarampión pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus y contiene dentro de su material genético ARN y dos tipos de proteínas que intervienen en la entrada a las células permisivas, que son la hemaglutinina y las proteínas de fusión. Recordar que el hombre es el único ser susceptible, aunque algunos monos pueden padecer infecciones subclínicas. Aquí me voy a detener un poco en hablar de las manifestaciones clínicas y vuelvo a repetir por aquellos que no han tenido la oportunidad de ver casos de sarampión. El sarampión se divide desde el punto de vista clínico en dos etapas, una fase preeruptiva y una fase eruptiva. Como parte de la fase preeruptiva, se inicia con una fase prodrómica con relación al exantema y durante esta fase lo que la caracteriza es la fiebre elevada que puede tener una remisión en 48 horas aproximadamente. Hay gran malestar general, lo caracteriza el catarro oculonasal y la tos seca. Otro signo que es casi constante en todos los casos es la conjuntivitis, que es de predominio palpebral. En los casos graves hay zonas hemorrágicas en el párpado inferior que se denominan líneas de Stimson. En esta misma etapa prodrómica, aproximadamente entre el 50 al 80% de los niños van a presentar las denominadas manchas de Koplik, que se han considerado como patognomónicas de esta enfermedad y que corresponde a la aparición de pequeños puntos blancos rodeados de un halo eritematoso que está en la cara interna de las mejillas, casi siempre a la altura del segundo molar, que al principio son escasos, después pueden aumentar de manera importante. Y estos, en cuanto aparece el exantema, aproximadamente entre 48 a 72 horas desaparecen. Y puede haber otras formas de enantema, como es la aparición de puntos rojos en la faringe, que se confunde por la congestión faríngea, y unos puntos blanquecinos en las amígdalas denominadas manchas de Hermann. Posteriormente viene la fase eruptiva, en la cual el exantema es característicamente con máculo-pápulas eritematosas que tienen una distribución cefalocaudal iniciando en la parte posterior de los pabellones auriculares, pasa a la cara, la frente, cara, y posteriormente tórax y extremidades. Este exantema desaparece a la digitopresión y en algunas ocasiones puede ser confluente. Y estas lesiones que al principio son muy eritematosas, posteriormente empiezan a palidecer y finalmente alrededor del cuarto día
toman un tono más parduzco. En esta fase ya no se borran las lesiones a la presión y en algunas ocasiones se ve una descamación fina que nunca se va a apreciar en manos o plantas de los pies. Este exantema empieza posteriormente a ir desapareciendo paulatinamente. Inicialmente desaparece en la cara y permanece posteriormente en las extremidades. La zona intermedia de tórax y abdomen generalmente va teniendo una variabilidad de desaparición del exantema. El paciente generalmente entre el cuarto para quinto día ya no se siente postrado, ha desaparecido el malestar general y en ocasiones pueden presentar diarrea que es moderada y la tos que generalmente es una tos irritativa, muy seca, excepto en los casos en los que hay complicaciones. De las complicaciones, quizá la más importante y la que siempre habrá que estar pendiente en todo niño con sarampión es la presencia de otitis media. Afortunadamente, solo alrededor del 1 al 6% hacen neumonía, que tiene un doble componente, uno por el daño del mismo virus en el parénquima pulmonar, pero en un buen porcentaje de los casos se agregan agentes bacterianos, principalmente Streptococcus pneumoniae. Y ya mencionábamos que algunos pacientes llegan a tener diarrea. De las enfermedades o manifestaciones de complicaciones posteriores está la encefalitis posinfecciosa en 1 por cada 1000 casos, y esta aparece aproximadamente al final de la primera para la segunda semana después de que apareció el exantema. Es decir, muchas de estas encefalitis son posexantemáticas. Y otra forma mucho más tardía, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una forma degenerativa progresiva que va a tener una aparición tardía, más de 5 a 10 años, y que se presenta en 1 por cada 10,000 casos de sarampión. Y en caso de muerte, aproximadamente hay un caso por cada 1000 infectados. Obviamente, los pacientes que tienen algún trastorno en su estado de inmunidad van a ser aquellos que sufran el mayor número de complicaciones, así como los lactantes, aquellos adultos jóvenes que sufran sarampión, las mujeres embarazadas, los niños desnutridos y todos aquellos con algún tipo de inmunosupresión. En el caso de que alguna mujer embarazada curse con sarampión, se pueden presentar diferentes complicaciones, desde el aborto involuntario, el parto prematuro, bajo peso al nacer y en un porcentaje de casos de muerte materna. Quisiera llamar su atención, sobre todo para que vayamos planteándonos cuál puede ser el futuro del sarampión si no tomamos todas las medidas correspondientes para un mejor control. En esta imagen yo les presento los datos de vigilancia de sarampión en las Américas de 2018 a 2020. En esta imagen es del 2018, en esta del 2019 y esta del 2020. Y vean ustedes la cantidad de casos a nivel de las Américas: 16,839 en 2018, más de 21,000 casos en 2019, y aquí probablemente por algunas de las acciones realizadas durante la pandemia se logró tener baja transmisibilidad en algunas regiones, pero no en todas. Vean ustedes cómo Brasil tiene cerca de 3,000 casos en el año 2020, y esto era el corte al 7 de mayo del 2020. Vean, 2 regiones de Brasil bastante densas. Y aquí también nuestro país aparece con este manchón un poco más intenso que correspondió al brote epidémico que tuvimos en nuestro medio.
vean, en el año 2020, estos fueron los países de América Latina que tuvieron el mayor número de casos, donde México representó el país de Latinoamérica con el mayor evento de casos detectados. Y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud extremaron una serie de vigilancias porque lo observado desde el inicio de la pandemia es que los programas de vacunación se interrumpieron a nivel mundial. En algunos lugares ya no continuó nada de la secuencia de esta vacunación y México no escapó de este fenómeno, a pesar de que nuestras autoridades de salud en ningún momento suspendieron las actividades de vacunación. Sí es verdad que se distrajeron mucho del personal que estaba en las áreas de vacunación para apoyar a los hospitales, sobre todo cuando se tuvieron los más altos niveles de atención a nivel hospitalario. Y eso, vean ustedes cómo fue generando, y es semejante a lo que sucedió en México, una disminución del nivel de vacunación que se tenía en 2019 y posteriormente una disminución más durante el año del 2020. Y conjunto con todo este fenómeno de baja vacunación, desafortunadamente la notificación semanal también bajó de una manera significativa. Por eso el número de casos reportados a nivel de América Latina se debe de considerar con cierta reserva, ya que se considera que hasta un 73% hubo de disminución en el reporte comparado con 2019. En este año que estamos cursando, entre la semana 1 y la semana 38, se registra una baja de casos sospechosos y reportándose una mediana de 4 casos mensuales, lo cual resulta un tanto increíble. Me detengo un poco a analizar lo que sucede en los Estados Unidos por ser el país que tenemos a un lado donde el número de casos de sarampión realmente no está controlado. Vean ustedes, esta es la gráfica de 2010 a 2020, donde en 2019 se tuvo un repunte hasta de 1,282 casos y en 2020, con todo esto que ya he mencionado del subregistro, pues se reportaron 13 casos. Y en este año 2021, hasta el día 27 de octubre, ha habido 47 casos confirmados en 4 jurisdicciones en los Estados Unidos. Vean ustedes, este ha sido el comportamiento de esta enfermedad en los Estados Unidos. Por lo tanto, pues, habrá que recordar que, y con los datos mostrados, que los Estados Unidos seguirán siendo el riesgo de producir grandes epidemias y que distribuyan también hacia lo largo de toda América Latina, como se ha visto también en Europa. Y esto ha sido causado por la reintroducción del virus en algunas localidades individuales a través de viajes desde países que tienen brotes en otros países del mundo, pero también las bajas tasas de vacunación y en los Estados Unidos muy impulsado por los grupos antivacunas y con algunas otras reservas para acudir a vacunarse que no tienen verdaderos fundamentos médicos. ¿Qué pasa con el sarampión en México? Vean ustedes cómo de 1978 hacia 2019, pues se observa una caída muy dramática, particularmente después de lo que ya mencionábamos, de la epidemia que tuvimos, las campañas de vacunación, y como desde 1998 el número de casos fue mínimo hasta casi desaparecer, y ustedes recordarán y habrán leído en los periódicos de diferentes
pequeños brotes detectados en viajeros, en gente que regresaba de viajes al extranjero y por lo tanto todos eran casos no autóctonos. Sin embargo, en nuestro país, el 23 de febrero del 2020, se detecta el primer caso de sarampión durante la pandemia de COVID-19 y el último caso se detectó el 31 de mayo, sumando un total de 196 casos que particularmente quedaron limitados al Distrito Federal, Estado de México y muy poquitos casos en Tabasco y Campeche. De hecho, ahí fueron 2 en cada uno de los estados. Pero lo que inquietó de este brote en México y que es importante que tengamos en cuenta para algunos de los comentarios respecto a las acciones a tomar posteriormente es que, uno, el predominio se observó en niños preescolares. ¿Esto qué significaba o qué alerta dio? Pues que los susceptibles y que deberían haber sido vacunados oportunamente, quedó una gran bolsa de acumulables y por eso estos niños fueron afectados. De ahí que recordarán ustedes que posterior a que se logró controlar el brote epidémico, se hizo una campaña de revacunación a todos los preescolares, en todos los menores de 5 años, porque de esta manera pues se logró tener cobertura de este grupo. Y el otro fenómeno que resulta bastante llamativo es la afectación de los mayores de 21 años. Vean ustedes cómo comparativamente el número de casos de menores de 15 años fue mucho menor que en aquellos de mayores de 16 años y por tanto, pues esto también era una llamada de atención de que demostraba que los anticuerpos inducidos por la vacuna parecen bajar de manera significativa en la etapa adulta joven, volviéndose una población altamente susceptible. Y de ahí que también habría que tomar nuevas estrategias. En años recientes, esta es una publicación del 12 de noviembre de 2020, se menciona que la mortalidad por el sarampión en el mundo aumentó un 50% comparativamente de lo que sucedía de 2016 a 2017, con más de 200,000 muertes en el 2019. Y que desafortunadamente en este momento existen más de 228 millones de personas en el mundo que están en riesgo por el retraso de la vacunación debido a la epidemia de COVID. En México se considera que alrededor de un 15 a 20% de los menores de 2 años no han recibido la vacuna. Y esto es verdaderamente importante de considerar porque contamos con una vacuna que es altamente eficaz y que la vacuna, una vez que se liberó en 1963, los objetivos que se perseguían era, uno, ya sea eliminar o erradicar el sarampión. La eliminación corresponde a la interrupción de la transmisión en un área geográfica limitada y que debe de ser sostenido para evitar el riesgo de reintroducción. Por eso es que en 2016 las Américas dejó de reportar casos autóctonos y fue catalogada como el sarampión eliminado. Sin embargo, pues los fenómenos de reintroducción se produjeron mucho por los fenómenos que ya mencionamos. La erradicación, pues no se ha alcanzado, que es la interrupción global de la transmisión del sarampión. Pero como ustedes vieron, América Latina, prácticamente todos los países están teniendo brotes, ya sea pequeños o casos aislados, pero el sarampión sigue latente. Y esto puede ser debido a varios aspectos, también relacionados con la vacunación.
si la vacuna puede tener una falla primaria, que significa que el sujeto no respondió produciendo la cantidad de anticuerpos protectores suficiente. Esto sucede en alrededor del 2 al 5% de los vacunados. Si anualmente nacen alrededor de 2 millones de niños en nuestro país, pues vean ustedes cómo quedan cerca de una población de 10,000 niños que van a quedar susceptibles a la infección. Y esto, si se va acumulando año con año, 10,000 casos, pues pronto se alcanza una cantidad de susceptibles que permite la aparición de los brotes epidémicos. La otra falla de la vacuna es la que se denomina falla secundaria, que significa que aunque el sujeto desarrolló inicialmente anticuerpos protectores después de la vacunación, la inmunidad disminuye con el tiempo, y que es un poco lo que hemos mencionado respecto a los adultos jóvenes. Existen algunos aspectos que siempre deben ser considerados, como el hecho de que la protección o el nivel de protección de la vacuna se ha dado con base a la detección de anticuerpos humorales, pero no se sabe claramente qué tanto la inmunidad celular participa en prolongar la protección a pesar de que los valores de anticuerpos sean bajos. Esto está estudiándose actualmente de manera mucho más precisa. Y es por todos estos antecedentes previos que en los Estados Unidos se decidió y posteriormente se diseminó hacia el resto de la población mundial la necesidad de aplicar una segunda dosis, con lo cual el propósito era eliminar las fallas primarias de vacunación y lograr que estas fallas secundarias disminuyeran también con la prolongación de anticuerpos a niveles protectores. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar que el sarampión siga siendo una amenaza? Pues uno es alcanzar la inmunidad en la población proporcionando al menos 2 dosis de vacunas. No toda la población médica ha seguido esta indicación, ya que los esquemas tradicionales que prevalecieron durante muchos años era la aplicación de una sola dosis alrededor de los 12 a 15 meses de edad. Sin embargo, actualmente se recomienda una revacunación alrededor de la entrada a la etapa escolar, y ya comentaremos algo respecto a la necesidad o no de terceras dosis. Es implementación inmediata de las vacunas cuando se inicia un brote, ir a la búsqueda de los susceptibles para poder controlar los brotes, y obviamente pues se requiere tener una vigilancia internacional para tratar de evitar la introducción de sarampión derivado de otros países. Se requiere, para lograr un buen impacto, el tener coberturas arriba del 95% de toda la población, lo cual desafortunadamente en nuestro país ya no se ha logrado alcanzar desde el año 2018 en adelante. Se requiere garantizar la disponibilidad de vacunas necesarias a todos los niveles, no perder las oportunidades de vacunación e identificar aquellos grupos difíciles de vacunar, que pueden ser aquellos que están en zonas alejadas de los centros urbanos o de los centros que tienen las unidades médicas, y se tienen que realizar actividades de movilización hacia esas poblaciones para tratar de garantizar que logremos tener un adecuado control del sarampión. Y el personal de salud debe de participar activamente en estas iniciativas de erradicación. Por otra parte, no hay que olvidarnos que el personal de salud, y estoy hablando también aquí nuevamente del personal joven, que
está en contacto con niños o pacientes que tienen enfermedades infecciosas y dentro de ellas, pues no están exentos de estar en contactos ante pacientes con sarampión, y que por esta razón se ha sugerido que el personal de salud requiere tener una revacunación, sobre todo si no conocen o no recuerdan sus antecedentes de vacunación. El estudio de todos los casos sospechosos y que se tengan los cuidados de la forma que se desechan jeringas y agujas. Cuando, como el brote que tuvimos el año pasado, se recomienda aplicar una dosis extra que se considera como tiempo cero, es decir, que no entra en la contabilidad del esquema nacional mostrado en la Cartilla Nacional de Vacunación. Y esta dosis debe de aplicarse entre los 6 y 11 meses de edad, recordando que la primera dosis de la vacuna se puede dar entre los 12 a 15 meses. Y la segunda dosis, como ya había mencionado, entre 4 a 6 años de edad. Todos aquellos que no han recibido una segunda dosis, idealmente deben de recibirla entre los 11 y 12 años de edad, aunque no hay un límite de edad para aplicarla. Y como yo mencionaba, es recomendable que todos los menores de 40 años que trabajen en el sector salud y que no recuerden sus antecedentes de vacunación de sarampión reciban una dosis de esta vacuna. Yo mencionaba que se han propuesto y se ha sugerido la utilización de terceras dosis de vacuna MMR para contener con éxito los brotes. Y los estudios que se han hecho sugieren que podría estar más justificada la aplicación en poblaciones de alto riesgo. Sin embargo, pues cuando vemos el grupo etario afectado en nuestro país de mayores de 21 años, pues se tiene que pensar si existirá la necesidad de ampliar en estos grupos de adultos jóvenes la aplicación de la vacuna. Ya hablamos del personal de salud, la aplicación en universidades y cuarteles militares. Y aquí aprovecho para recordar que en nuestro país, en la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvimos un brote de parotiditis en el año 2019, que esto orilló a que se tuviera que aplicar una dosis a todo el personal universitario. Y sobre todo porque, ya lo mencionamos, que este grupo de adultos puede tener formas más graves de la enfermedad. Habrá que tener mucho cuidado con aquellos que por patologías de base no pueden ser vacunados, porque en ellos también la enfermedad puede ser muy, muy grave. Y finalmente quisiera yo mencionar que una de las estrategias utilizadas por los grupos antivacunas es el mito del autismo como una patología inducida o causada por la vacuna contra el sarampión. En este estudio hecho en Dinamarca, desde 1999 hasta el 31 de diciembre de 2010, en este se intentó vincular la vacunación de la vacuna triple viral con el diagnóstico de autismo, así como de otras vacunas infantiles. Se analizaron un total de 5 millones personas años de seguimiento y 6.517 niños fueron diagnosticados con autismo. Esto da una tasa de incidencia de 129.7 por 100.000 personas año. Y cuando se compararon los niños vacunados contra los no vacunados, el riesgo de autismo ajustado fue de 0.93, lo cual, como se observó, no hay un riesgo aumentado en los niños que recibieron la vacunación. Por tanto, este estudio apoya firmemente
que la vacunación con la vacuna triple viral no aumenta el riesgo del autismo. Hay que recordar que el sarampión se propaga más fácilmente que otras enfermedades, incluyendo que COVID-19. Y por tanto, para concluir de qué es el futuro que nos espera, pues diríamos que puede haber dos vertientes. Una, que recuperemos nuestro nivel de vacunación universal en el país y que con esto logremos volver a caer dentro del margen de seguridad y que evite que haya nuevos casos autóctonos y que volvamos a ser considerados como un país que ha eliminado el sarampión. O bien, desafortunadamente, sí, siguen existiendo estos grupos amplios de pacientes no vacunados por las diferentes razones que sean. El acúmulo paulatino a través de los años va a permitir tener una cantidad de población suficiente para volver a tener verdaderas epidemias de las cuales pues, creo que nos arrepentiremos porque el sarampión no es una enfermedad de la infancia, como antes se decía, que tenga un curso benigno. Las fiestas de sarampión y rubiola no deben existir, puesto que siempre existe riesgo de diferentes complicaciones, incluyendo la muerte. La vacuna existe y ahora lo que tenemos que privilegiar es que todos aquellos susceptibles la reciban. Pues con esto quiero dejar el tiempo que continúa para que podamos platicar y que pues si tienen ustedes algunas preguntas pues con gusto intentaré resolverlas. Muchas gracias. Gracias, doctor Solórzano Santos, por esta ponencia que nos lleva a reflexionar que como grupo de médicos y paramédicos y sector salud en general, tenemos el gran compromiso pues de nosotros poner el ejemplo. Este es un problema grave, doctor Solórzano, estos brotes. Nosotros tuvimos la oportunidad en el internado, usted ha de recordar a fines de los 90 o inicios de los 90, el brote tremendo que hubo en el mundo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ver niños morir incluso por neumonías o por complicaciones al sistema nervioso central. El gran problema de esto que vivimos en la pandemia COVID-19 es que entendimos que nos falta mucha educación para la salud. Desafortunadamente yo creo que el punto clave está desde enseñarle a los muchachos desde la escuela de medicina, desde los primeros años, lo importante que es atención primaria hoy día. No le hemos apostado a esto. En esta pandemia, pues todos le apostaron a segundo y tercer nivel. Pero hemos entendido que el sarampión puede ser un problema que no va a desaparecer, que ahí está y que incluso va a haber brotes. Se han acumulado muchos niños que no fueron llevados a vacunar por lo de la pandemia. Entonces, yo pienso que como grupo médico, sí me da mucha tristeza que haya incluso dentro del área médica grupos antivacunas. Esto es alarmante porque pues no solamente es para COVID, sino incluye sarampión. Afortunadamente no es poliomielitis lo que estamos viviendo, sino imagínese usted la gran cantidad de niños con parálisis que hubiese en el mundo, ¿no? Yo le agradezco mucho, doctor, su ponencia y cómo podemos manejar esto, porque los medios nos han rebasado. Incluso en los mismos médicos consultan mucho videos disque de expertos que opinan y que finalmente quieren cuestionar lo que está sucediendo, por ejemplo, con la vacunación ahora, ¿no? No sé, creo que tenemos todos un lugar que hacer, aun cuando ya estemos a lo mejor ya en la fase final de nuestra labor médica, en las instituciones, tenemos que seguir trabajando medicina preventiva. No sé su opinión, doctor, pero es en todo.
debemos recordar que las vacunas fue uno de los avances más grandes en el mundo. Ya no vemos rotavirus ahora en los servicios de urgencia, que seguido llegaban en diciembre, nos empezaban a llegar deshidratados. Y ahora, vaya, la cobertura en vacuna de rotavirus es muy obvio que está funcionando, ¿no? Y podemos dar muchos ejemplos, pero sarampión ahí va a estar mientras se acumulen más susceptibles, seguro que va a haber un brote, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, quisiera incluso mencionar que durante la pandemia se dio una información que fue utilizada a favor y en contra de vacunas de sarampión. Ustedes recordarán que en algunas de las publicaciones se dijo que aplicar vacunas de sarampión podía disminuir el riesgo y la gravedad de COVID-19. En eso fueron unas etapas iniciales, lo cual, pues obviamente no tenía toda la realidad en cuanto a concepto. Sí se sabe que induce o despierta un tipo de inmunidad que puede proteger indirectamente, pero no era preciso. Entonces de ahí se agarró otro grupo de los que usted denomina como expertos, que dijeron que si se ponía la vacuna de sarampión, los niños se iban a morir. Entonces esto lo que generó, pues es que más temor, ¿no? Y desafortunadamente, en algunos de nuestros mismos centros de vacunación nacional, hubo enfermeras o personal vacunador que decía, espérese, no se vacune, espérese, no se vacune, porque es más peligroso. Entonces, este tipo de campañas, ya sea voluntarias o involuntarias, bien planeadas o no planeadas, impactan en que la población finalmente no se vacune. Y eso pues hace que el acumulado de susceptibles se extienda de manera muy, muy grande, ¿no? Entonces, creo que tanto para sarampión como para tuberculosis, preocupa mucho lo que ha sucedido. Igual tenemos que estar muy alerta qué va a pasar con rotavirus, porque prácticamente 2 años llevamos en que muchos de los niños no recibieron su esquema completo de vacunación contra rotavirus y ya viene la etapa invernal y sabemos que esta es la etapa donde todos estos no vacunados pues entrarán en riesgo de, si están en contacto con el virus, tener formas de diarrea moderadas a graves. Entonces, creo que a pesar de que nada más hablamos de sarampión, el llamado sería a todas las vacunas que hay que rescatar, el que se deben de aplicar de manera generalizada. Y creo que la única forma de contener a los grupos antivacunas es, en lo personal, cada uno de los médicos hablar con las familias y volverlos a convencer de que las vacunas es la mejor alternativa en este momento. Muchas gracias, doctor Solórzano, por ese comentario muy amplio, muy lleno de verdad. Y quiero decir algunas cosas porque cuando hablamos de vacunas, las vacunas es una herramienta de primer contacto, la forma más efectiva de hacer prevención. Y desgraciadamente tenemos décadas que se ha invertido más en la medicina hospitalaria que en la prevención. Y digo la única forma efectiva porque es la única que podemos contabilizar. Con respecto a los antivacunas, creo que los medios de difusión han permitido en cierta forma una serie de informaciones inexactas que ya todo el mundo opina. Y lo peor es que las autoridades mismas mandan mensajes de tal ignorancia, autoridades de salud, no estoy hablando de cualquiera, que dirigen este país, de tanta ignorancia que solamente es pues un combustible muy bueno para que arda la flama de los antivacunas. Así es de que se vuelve un problema muy complejo porque tiene aspectos políticos, de recursos económicos que cada vez se le destina menos a la atención primaria. Ya no digamos a la atención médica de por sí está disminuida en su gasto.
en los recursos que tiene, pero la atención primaria todavía peor. Y tenemos un gran deficiente de la educación con respecto desde la educación de la población, la educación de las escuelas de medicina, la educación de los hospitales formadores de especialidades. Y otra cosa muy fuerte y muy seria que sucede en México es que estos expertos que hablan de lo que sucede en otros países, no de experiencias de México. Entonces, si no hacemos investigación, si no recopilamos datos y casuísticas, ¿cuál es nuestra autoridad científica y moral para opinar de lo que está sucediendo en el país? Esta pandemia por el SARS-CoV-2 dejó al descubierto todas las vulnerabilidades que existen en el primer contacto. Y sin embargo, tenemos los mismos problemas. ¿Cómo es posible que en plena pandemia pasen 2 años que no había vacuna de la BCG, que están faltando vacunas del esquema normal, que hay niños que se han quedado en su casa, que cuando empiecen a salir están no vacunados? ¿Qué es lo que va a suceder con ellos? Tal parece que estuviéramos en un país en que no hay gente que sea experta, que no tenga una visión de la salud pública, de la prevención, ni mucho menos actuar en consecuencia. Entonces, se vuelve un problema muy, muy, muy serio. Estamos llegando casi al final. Hay muchas felicitaciones, agradecimientos de Argentina, de varias partes de la República. Le mandan muchos saludos al doctor Solórzano. Y bueno, a mí me gustaría, parece ser que el doctor Adolfo Palmachán le felicita. Pensé que estaba pidiendo la palabra. No sé si el doctor Carreón Guerrero quiera decir algún comentario. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, no sé si, Ulises, tú quieres, bueno, la doctora Geles Mortera quiere la palabra. Encienda su cámara, por favor, doctora. Y su micrófono. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi pregunta más que nada es que según la cartilla de vacunación, marca la primera dosis en los menores de 1 año o en los de 1 año y la segunda dosis a los 6 añitos cuando van a entrar a la primaria. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Hay algún problema en aplicar la vacuna en los adolescentes o en los adultos jóvenes? Sí, nada más reforzar. La vacuna, la primera dosis es de los 12 a los 15 meses de edad, la primera. Gracias. Sí. Y efectivamente en este momento a los 4 a 6 años, la segunda dosis. Yo por eso mencioné esto de las terceras dosis que actualmente están siendo aceptadas en muchos países. Entonces, el mejor momento se recomienda que sea en la etapa adolescente, con lo cual se logran efectos, primero para sarampión, la prolongación a más largo plazo de los anticuerpos, pero también en particular para rubeola, ¿sí? Porque recordar que tendrían todas las mujeres exactamente todo el periodo de vida reproductiva, una mejor protección contra rubeola. Entonces, la alternativa puede ser aplicar vacuna sarampión rubeola o sarampión rubeola y paperas. Cualquiera de las dos vacunas se pueden aplicar en etapa adolescente. Comentaba yo que durante la epidemia que tuvimos de parotiditis se aplicó vacuna triple viral en la población universitaria sin que se observaran efectos deleterios por la vacuna o efectos adversos que impidan aplicar esta vacuna. Qué gentil, gracias, doctor. Muy buen día. Muchas gracias, doctor Solórzano. Parece ser que hay algunos adultos jóvenes que no recibieron vacunas en su etapa infantil. ¿Qué es lo que se debe de hacer con ellos? Aplicarles la vacuna. Por eso insistía yo que siempre es importante hacer un interrogatorio y particularmente a personal de salud que pues están expuestos mucho más que el resto de la población. Y
Pero de igual manera, si hay algún adulto que no recuerda si fue vacunado, y mucho menos que si le dio sarampión, pues pueden recibir una dosis en la etapa adulta sin ninguna contraindicación. Pero particularmente yo focalizaría que en el personal de salud es mucho más recomendable tomar este tipo de acción. Muchas gracias, doctor. También hay unas personas ya adultas con riesgos, inmunocomprometidos o que tienen una enfermedad crónica y que no recuerdan haber sido vacunados de sarampión. ¿Cree usted conveniente que esté indicado en este tipo de personas? En el inmunocomprometido de moderado a grave, está contraindicado ponerla por ser virus vivos. Las vacunas son virus vivos atenuados. Sin embargo, en aquellos que tengan patologías crónicas que no comprometan el sistema inmune, es recomendable que reciban una dosis. Muchas gracias. El doctor Ulises Reyes quería el uso de la palabra. Adelante, Ulises. Sí, es que creo que todos tenemos que checar si tenemos la cartilla de vacunación. Yo la verdad que aproveché el mes pasado que llevé a mi nietecito a su refuerzo de vacuna para checar que tengamos, no sé si esté correcto, doctor Fortino, la celular, para la DPTA celular, DPTA, y me aproveché y me puse también neumococo a raíz de que está la pandemia, y aunque no lo hubiera, porque realmente después de los 40, todos los que estamos aquí debiéramos tener también la vacuna de neumococo, y la pregunta es más segura la vacuna, la hexavalente o decavalente que existe contra la de 23 serotipos? Yo me apliqué bueno, ahora se está indicando la heptavalente en adultos. ¿Está correcto? En este momento, la 7 valente ya no se puede conseguir, pero la 13 valente sí. Okay. Considerando los serotipos circulantes en nuestro país, tanto la vacuna 13 valente como la 23 valente son igual de eficaces. ¿Sí? ¿Cuál es la limitación? Costos. ¿Sí? Es más cara la 23 valente. Sin embargo, pues probablemente en cuanto hubiera las posibilidades, pues en población adulta, en este caso usted pone el ejemplo de mayores de 60 años, la aplicación de una vacuna conjugada como la 13 valente es una excelente vacuna que va a dar muy buena protección, insisto, para los serotipos circulantes en nuestro país. Porque ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno lee informaciones en el extranjero donde predominan otros serotipos. Entonces, ahí los argumentos pueden ser un tanto diferentes. Lo que sí quisiera yo mencionar es que tanto para la vacuna 13 valente como para la 23 valente ya dejan un porcentaje considerable de serotipos no incluidos en la vacuna. Es decir, que hemos ido cambiando los serotipos que había antes y ahora están apareciendo otros de los 93 serotipos que tenemos. Entonces, pues en un plazo moderado creo que de todas estas vacunas tendrán limitaciones. Muchas gracias. Definitivamente que ha cambiado tanto las políticas de vacunación que hasta hace unas décadas el adulto pensaba que las vacunas eran solo para niños. Y sin embargo, vamos viendo al correr de los años que la vacunación de adultos se hace compleja y más amplia. Y yo creo que es muy importante tomar en cuenta dónde se ha desenvuelto esa persona, qué es lo que ha sido de su biografía para hacer recomendaciones de inmunizaciones en adultos. No solamente la de la influenza o ahora la del COVID, sino muchas otras que le pueden poner en peligro la vida. Estamos llegando al final del tiempo destinado. Quisiera pedirle, doctor Solórzano, nos diera un mensaje final. Bien, pues con todo esto que hemos platicado alrededor de cómo está el sarampión en el mundo y en América Latina, yo lo que quisiera reforzar es que tenemos una amenaza latente que, insisto,
cuándo pueda aparecer este brote no se puede calcular matemáticamente ni precisar, pero el número de susceptibles es tan amplio que cualquier momento puede ser el que aparezca en cuanto se introduzcan virus silvestres hacia nuestro medio, de tal manera que hay que estar en alerta y que yo creo que tenemos el tiempo muy encima, pero hay que trabajar en vacunar a toda la población susceptible posible para que reciban la vacunación y no enfrentarnos a este tipo de patología que pues también durante un brote epidémico puede ser desastroso. Aparentemente estamos con un menor número de casos de COVID-19, pero siempre uno tiene el panorama de qué sucedería si siguen los casos de COVID-19 más sarampión, nuevamente nuestro sistema de salud entraría en peligro de poder enfrentar todas estas patologías. Y pues mi mensaje final es, los invito a vacunar a todos los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fortino Solórzano Santos. Excelente plática. Quiero concluir diciendo que las vacunas es el único recurso objetivo que tenemos para hacer medicina preventiva, que depende de políticas de salud, de comprensión de los cambios habituales. Creo que nos tenemos que acostumbrar, no solamente con el sarampión, sino con la influenza y otros tantos que son comorbilidades para la pandemia del COVID-19. Y ya se está sospechando que, dado estas fechas y las reuniones en México, se viene una cuarta ola por COVID. Y hay que tener cuidado, porque también es temporada de influenza y también están vulnerables todos aquellos que no se hayan vacunado de sarampión y otras enfermedades. Y ojalá que se cree conciencia de la importancia que se destinen recursos, que no haya disculpas, que se destinen recursos. Han desaparecido laboratorios que producían vacunas aquí en México. En fin, ojalá que haya más recursos para la medicina de primer contacto y hago nuevamente un llamado para hacer investigación de primer contacto. Tenemos la revista mexicana de pediatría de primer contacto que dirige el académico doctor Ulises Reyes Gómez y les invitamos a que sus experiencias las envíen para que podamos tener certidumbre, claridad y datos objetivos de experiencias nacionales. Muchas gracias por su asistencia. Les invitamos a las próximas actividades de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Buenos días. Doctor Fortino, gracias.